Durante toda la jornada de ayer, los principales canales de noticias, los noticieros después de los canales de televisión abierta, trajeron para nosotros, para todo el país, las imágenes del conflicto entre los trabajadores de la empresa Cresta Roja y la gente de Gendarmería Nacional. Hubo una represión autorizada por la justicia, aunque en principio se decía que esta decisión la había tomado el Poder Ejecutivo. Se confirmó que, naturalmente, a mí me parecía muy raro que la tomara de motu propio el Poder Ejecutivo. Tenía que haber en ese aspecto una cuestión judicial, una orden judicial. Finalmente, ayer por la nochecita, ya bastante avanzada, creo que a las 23 y pico, se produjo el levantamiento de este corte que habían realizado los trabajadores, los representantes de los trabajadores, un grupo importante, que hacía 7 días que estaban allí acampados, a veces de manera más interruptiva, otras veces menos, dando realmente una imagen pobrísima también del país, de la gente que tiene que dirigirse al aeropuerto de Ezeiza, en fin. Esta cuestión que los argentinos, so pretexto de no criminalizar la protesta, como se dijo alguna vez en el primer gobierno de Néstor Kirchner, comenzaron de diferentes gremios, y ya después no se trató de gremios, ya después casi, yo diría, y lo digo esto no en tono peyorativo, pero cualquiera cortaba una calle. Yo recuerdo haber estado en Buenos Aires, y particularmente era un día de tremendo calor, que uno ponía el aire acondicionado del auto y así todo pegaba el sol tremendo. Y voy a desembocar en una esquina y había 4 personas cortando una calle. Obviamente la primera sensación que uno tiene, ¿cuál es? ¿Se la imaginan? Bueno, esa. Pero, como siempre escucho radio, a los 10 segundos aparece un movilero y habla de ese corte. Y ese corte estaba producido, que yo ni siquiera miré, porque realmente cuando desemboqué en la calle, lo que hice en vez de doblar, seguir derecho, ¿no? Consecuentemente me alejé 4 o 5 cuadras. En Buenos Aires no todas las calles, digamos, cuando uno sobrepasa una, la otra va en sentido contrario. Muchas veces ocurre que hay 3 en el mismo sentido, una ochava, una diagonal, en fin. Una ciudad que ha crecido de manera desordenada, y su tránsito es desordenado, naturalmente. La gente cortaba porque hacía 4 o 5 días que no tenía luz. Entonces ahí rebobiné y pensé, claro, la gente pobre. Se imaginan sin luz, ¿no? Se imaginan 35, 37 grados en un edificio, sin ascensor, gente mayor. Bueno, todo lo que pasa cuando se corta la luz. Quiero decir con esto que la justicia de los reclamos a veces nos lleva a tener una actitud de comprensión, que es la natural, que es la lógica, situándonos nosotros, haciendo empatía con la persona o las personas que están sufriendo ese inconveniente. Pero también hay otro derecho inclaudicable dentro de una sociedad, que es el derecho a circular libremente, como establece el artículo 14 de la Constitución Nacional. Esos 2 derechos, el derecho a peticionar, el derecho a la legítima protesta y demás, no pueden colisionar entre sí, por lo menos no deben. Entonces, el Estado, como yo creo que eso lo comenté ayer, está terminando de establecer un protocolo para que las protestas tengan, como en la mayoría de los países civilizados del mundo, un marco determinado otorgado por las autoridades. Esto es, si yo quiero hacer una protesta y cortar acá la calle Medina, la cuadra de la radio, por un derecho que se me ha conculcado, tengo que pedirle permiso a la autoridad que designe, en este caso el intendente, y me va a decir, sí, cómo no, usted tiene legítimo derecho, pero va a tener que peticionar en tal calle, de tal hora a tal hora. Nosotros le vamos a suministrar a las autoridades
los efectivos para que esto se produzca, e inclusive le vamos a facilitar un equipo de audio también si usted quiere propalar su propuesta, pero la tiene que hacer ahí, que la gente se entere, pero ahí, en ese lugar, no cortándole el acceso a... bueno, es una pavada, ¿no? Uno si corta esta calle, la gente va por otra, pero cuando es una vía importante, cuando es un acceso a un aeropuerto internacional, la cosa se complica y mucho. ¿Por qué hice toda esta introducción? Porque ustedes, más o menos, si tienen buena memoria, se acordarán de que empezó este programa, siempre hablé de los desastres que produce la incursión del Estado cuando se mete a manejar todos los hilos y cuando empieza a manejar el destino de las empresas, su rentabilidad, cuando cree que el Estado todopoderoso, muchas veces bobo también por ser tan grande, tiene que solucionar todos los problemas y aparecen los iluminados que creen que también tienen todas las soluciones. ¿Por qué digo esto? Porque Cresta Roja, finalmente ayer por la tarde, la jueza que intervenía en la convocatoria de acreedores decretó la quiebra. Esta empresa lleva muchos años en el mercado, pero vamos a hacer un poquito de historia para entender bien por qué Cresta Roja quebró. Esta es la historia oculta de una empresa que fue la segunda productora de pollos en el país y hoy no faena por tener sus plantas paralizadas. En los últimos años dependió de fondos públicos para funcionar y sobredimensionó su estructura. La imagen de los trabajadores de Cresta Roja, movilizándose para conservar sus puestos de trabajo, es un triste capítulo más de un conflicto que lleva ya 2 años. La empresa, que supo ser una mina de oro, con tecnología de avanzada y que controlaba 13% del mercado interno, está al borde de la quiebra con un pasivo que supera los 2.000 millones de pesos. Esta nota es anterior a la decisión de la jueza de decretar efectivamente la quiebra de la empresa. La segunda avícola en importancia de la Argentina, después de Granja Tres Arroyos, que es la primera, fue fundada en 1959 por la familia croata Rasić, que había arribado al país en busca de mejores oportunidades. Milenko tenía 16 años e Ivo 19 cuando su papá fundó la empresa que en los años siguientes no pararía de crecer. Desde entonces pasaban casi el día entero trabajando en la fábrica de Seiza. Cuando el padre murió, ellos se hicieron cargo de administrar el negocio. Milenko, de fuerte carácter, fue el encargado de tomar las decisiones más importantes a pesar de ser el menor. El legado familiar siempre fue muy fuerte. Para estudiar siempre va a haber tiempo, para trabajar no, le repetía su papá. Milenko no fue a la universidad, pero obstinado contrató a un profesor particular de economía. Liberal, así se define, leyó más de una vez su libro preferido, La acción humana, la obra por excelencia del economista austríaco Ludwig von Mises, que sostiene que la economía de mercado es el mejor sistema. A pesar de sus creencias, Rasić recibió millones de dólares de subsidio durante la época de Guillermo Moreno como secretario de Comercio, quien, en reuniones privadas, suele culpar por la crisis a la empresa. El gobierno implementó la política de precios máximos a cambio de brindarle compensaciones al sector, que contaba además con la protección de los derechos de exportación. Tenía un 20% en el maíz y un 35% en la soja, lo que posibilitaba comprar los granos para alimentar a los pollos a un precio menor que los propios exportadores. Después de una etapa en la que hubo cumplimiento, los fondos administrados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, la famosa ONCA, disuelta en febrero de 2011, en medio de escándalos de corrupción, dejaron de llegar. Según fuentes del sector, que aceptaron hablar pero con la condición de off the record, la deuda por compensaciones alcanzó los 65 millones de dólares. En la negociación, los hermanos Rasić solo rescataron 15% de ese monto en bonos que aún
cobran en pesos. En 2011 el gobierno le quitó los subsidios que pagaba para que ofreciera sus productos en el supermercado a precio menor al costo. En ese entonces faenaba 400.000 pollos diarios y tenía un 30% más de los empleados que finalmente registra hoy. Además pagaban sobreprecios, como la plata no era de ellos, la derrochaban. Sostuvo a la Nación el secretario general de la industria de la carne y sus derivados, Silvio Echebón. La avícola se beneficiaba además de los negocios de los Kirchner con el chavismo. Por cada tonelada de pollo exportada a Venezuela recibía un subsidio de $650, esto por tonelada, reitero, y le otorgó un multimillonario crédito del bicentenario. El expediente judicial, escuchen bien estas cifras, el expediente judicial indica, según los expertos, que en 10 años recibió del gobierno cerca de 26.000 millones de pesos. Reitero, en 10 años recibió del gobierno 26.000 millones de pesos. Cuando se dejó de enviar productos a ese país fue otro duro golpe. En el 2014, Racich Hermanos se presentó en concurso de acreedores tras emitir sin fondos cheques por 43 millones de pesos. Iba a decir 43.000 porque ya las cifras agobian. La empresa despidió a 400 empleados, pero por una protesta del gremio del sindicato de la alimentación los volvió a contratar. El conflicto se siguió agravando, obviamente. Intervino, lo vamos a resumir un poco, Daniel Scioli, también intervino Daniel Giursi, hombre cercano a Aníbal Fernández. Bueno, todos ellos le dieron un rescate financiero de 200 millones, pero hasta el momento le giraron solo 100 millones. Con la poca plata que había para hacer equilibrio entre los alimentos a los pollos y pagarles a los empleados, hasta que ya no alcanzaban para nada, reclamamos que el gobierno gire la plata porque entendemos que gran parte del problema es estatal, aunque también hubo malos manejos de los Racich. Y si es como dicen que Moreno les daba plata, fue su problema confiar en él y no es justo que los empleados estemos pagando el costo. Esto lo dijo Cristian Villalba, que anoche apareció ante los medios, agrego yo, ¿no? Con un buen criterio, ¿no? Me pareció muy bueno el enfoque y sobre todo la calma, porque el arreglo implica recibir de aquí a los primeros días de enero 6.000 pesos los empleados, que naturalmente no es el sueldo que ganaban, ni mucho menos, pero bueno, la verdad es que la situación por lo menos se puede llegar a paliar un poquito. ¿Qué pasará con la empresa? Es una pregunta que desvela el propio gobierno de Macri. Para volver a funcionar necesita muchos fondos. Solo los salarios significan por mes 80 millones de pesos, con las contribuciones patronales incluidas. El futuro de Cresta Roja hoy es incierto. Los trabajadores exigen soluciones y hablan del conflicto en la autopista Richeri. Bueno, el final de esta empresa entonces es la quiebra que decretó la jueza interviniente en el concurso preventivo, y a su vez hay 4 ofertas o probables ofertas externas, y si no le quieren dar a Granja Tres Arroyos el manejo de esta empresa, porque pasaría a tener una situación dominante en el mercado con casi el 46 o 47% del mercado. Entonces es posible que hubiese allí una suerte de asociación quedándose con las dos plantas, ¿no? Una repartija, digamos, entre las dos plantas, entre Molinos Río de la Plata y la propia empresa Granja Tres Arroyos. ¿En qué quiero concluir después de todo esto? ¿Se acuerdan cuando una vez nos visitó un político y hablamos de subsidios? Bueno, yo me refería a estos subsidios. A una empresa le giraron en 10 años 26.000 millones de pesos. Me hago esta pregunta y se la hago a ustedes, a ver si encuentran la respuesta. De estos 26.000 millones de pesos, ¿cuántos llegaron a la empresa y cuántos se quedaron en el camino? Porque subsidio
mis estimados amigos, en la mayoría de los casos, es casi equivalente a la palabra corrupción.